La investigación muchas veces se siente como una carrera para encontrar respuestas, para descubrir cosas nuevas o para resolver problemas que nos surgen. Casi siempre nos fijamos en la meta, el gran descubrimiento, la solución nueva, el artículo que se publica. Pero hay un punto antes, un punto muy importante en esta carrera. Es como una línea de partida que muchos, por el apuro, no ven o la pasan de largo. Este punto de partida tan importante es el proceso de diagnóstico. Si no entendemos bien y con claridad qué es exactamente lo que estamos investigando, todo lo que hagamos después, por más que nos esforcemos, puede ir por el camino equivocado. Es como empezar un viaje largo y difícil sin un buen mapa, o sin saber bien a dónde vamos, solo esperando encontrar algo bueno por el camino. El progreso de verdad, el que deja huella en cualquier campo de estudio, siempre empieza con un entendimiento claro, nítido y detallado del problema mismo, de la mera esencia del desafío que queremos enfrentar. Piensa en un momento en un doctor con experiencia. Llega un paciente con una tos que no se le quita, un síntoma que parece simple. ¿Será que el doctor de una le da el jarabe más fuerte para la tos y lo manda a la casa? Casi nunca, si es un buen doctor. Más bien, un doctor responsable empieza un camino de diagnóstico. Hace preguntas para saber bien cómo es la tos, cuánto tiempo lleva así y qué otros síntomas tiene. Escucha con mucha atención lo que el paciente le cuenta de su historia. Quizás le hace un examen físico o le manda a hacer pruebas, como una radiografía del pecho o exámenes de sangre. Lo que está haciendo, en pocas palabras, es diagnosticar. Está trabajando con mucho cuidado para entender la causa de raíz. ¿Será que esta tos es por un simple resfriado, una irritación leve? ¿O podría ser por alergias, asma, o quizás algo más serio que necesite otro tipo de tratamiento? Este proceso cuidadoso, ordenado, de juntar información, descartar cosas e identificar, es importantísimo para dar el tratamiento correcto. La investigación en muchas cosas básicas se parece mucho a lo que hace el doctor. Primero tiene que diagnosticar bien el problema antes de intentar dar una solución o sacar conclusiones que sirvan. Saltarse este primer paso de diagnóstico en la investigación es como construir un edificio muy grande y complicado sobre un terreno flojo y que no conocemos bien. Puede que el edificio se levante rápido y hasta se vea impresionante, dando la idea de que se avanza rápido. Hasta podría parecer fuerte y completo por un tiempito. Pero, sin falta, los problemas de base que no se arreglaron van a empezar a notarse. Empezarán a salir grietas en la pared. Toda la construcción podría estar en peligro y se podría perder todo el esfuerzo y los recursos. Igualmente, la investigación que se salta apuradamente una buena fase de diagnóstico muchas veces termina tratando solo los síntomas que más se ven, en vez de las causas más profundas que están escondidas. Este modo superficial de hacer las cosas lleva a encontrar cosas que no son muy profundas y a soluciones que no logran un cambio que dure, y al final se gastan recursos valiosos en cosas que no arreglan de verdad el problema de fondo. Esto es algo que pasa muy a menudo por esa prisa que todos sentimos, muchas veces por la presión, de tener resultados rápidos y respuestas ya mismo. Por eso, el diagnóstico en la investigación no se debe ver como un simple trámite inicial que hay que cumplir. Es, en realidad, la base de todo el proceso de investigar. Es el entendimiento principal sobre el cual se construye con mucho cuidado todo lo que se hace después en la investigación, desde pensar en las posibles respuestas o hipótesis, hasta diseñar cómo se va a investigar y cómo se van a entender los datos. Un diagnóstico exacto y bien pensado le da forma a las preguntas que hacemos, asegurando que sean importantes y vayan al grano. Guía para escoger los mejores métodos de investigación, para que sirvan para encontrar la información que necesitamos. Influye muchísimo en el tipo de datos que recogemos y, algo muy importante, en cómo entendemos esos datos para sacarles el jugo. Un buen diagnóstico asegura que toda la investigación esté bien enfocada, que se usen bien los recursos y, lo más importante, que sea mucho más probable que dé resultados que sirvan, que se puedan usar y que de verdad impacten. Es como el motor silencioso, que a veces no se ve, pero que es poderoso y empuja hacia adelante la investigación que de verdad tiene éxito y los descubrimientos genuinos. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico en el mundo de la investigación, ¿de qué estamos hablando exactamente? Esta palabra no es, y no debería ser, solo para los doctores, que es donde más la oímos.
En el tema más amplio de la investigación, diagnóstico quiere decir el proceso ordenado y cuidadoso de entender a fondo y por completo un problema, una situación o algo que está pasando. Es un trabajo que nos pide mirar más allá de lo que se ve a simple vista. Se trata de identificar con mucho cuidado cuál es la verdadera naturaleza de un problema. Esto significa encontrar sus características principales, entender sus diferentes partes y, algo muy importante, descubrir toda la red de cosas que hacen que exista o que siga ahí. Es, en el fondo, una investigación profunda, tanto del qué, o sea, definir bien el problema y hasta dónde llega, y, quizás más importante, del por qué, las causas y las razones escondidas que hacen que pase lo que vemos. Esto va mucho más allá de solo observar o describir. Es buscar entendiendo. Imaginen, por ejemplo, una comunidad donde los negocios locales están ganando menos dinero, y eso se nota y preocupa. Una mirada por encima, una que se salta el verdadero proceso de diagnóstico, podría decir simplemente que las ventas bajaron en todos lados. Aunque eso sea verdad, no nos dice mucho para poder hacer algo que sirva. Un enfoque de investigación que diagnostica, en cambio, nos haría investigar mucho más a fondo. Nos haría preguntar cosas como, ¿esta bajada en las ventas es más que nada porque aparecieron nuevos competidores fuertes, quizás tiendas en internet o cadenas grandes? ¿O será que la gente de la comunidad cambió su forma de comprar, lo que le gusta o cuánto puede gastar? Podría haber problemas escondidos con las calles, como mal acceso, pocos parqueaderos o un transporte público que no es confiable, ¿y eso hace que los clientes no vayan? O quizás la publicidad y las promociones de estos negocios locales ya no funcionan o no están llegando a la gente que quieren llegar. El diagnóstico en la investigación busca con mucho cuidado responder estas preguntas más profundas, con más detalle. Su meta es descubrir con cuidado toda esa red enredada de causas y efectos que de verdad definen el problema, yendo mucho más allá de solo describirlo para llegar a entender por qué pasa. Este proceso detallado de investigar diferencia claramente el diagnóstico de simplemente describir los síntomas. Describir síntomas es como un doctor que anota: el paciente tiene fiebre y un sarpullido. Diagnosticar, en cambio, es el trabajo dedicado a averiguar el paciente tiene fiebre y sarpullido. ¿Será una infección de virus como el sarampión, una alergia o quizás una infección de la piel por bacterias? Cada una de estas causas escondidas necesitaría un tratamiento diferente. De la misma forma, en la investigación sobre educación, decir nada más que las notas de los exámenes de los estudiantes en cierto distrito son siempre bajas es describir un síntoma. Diagnosticar bien este problema significaría explorar de forma ordenada muchas cosas que podrían estar causando el problema. Estas podrían ser las formas de enseñar que se usan, si lo que se enseña es útil y de buena calidad, cómo es la vida de las familias de los estudiantes, si hay suficientes recursos buenos en las escuelas, si los padres participan, o hasta si los estudiantes están motivados y con ganas de aprender. La esencia del diagnóstico es llegar al fondo del asunto, no solo anotar las señales o los resultados que se ven. Básicamente, el diagnóstico en la investigación es como meterse bien adentro, de muchas formas, y analizando, al corazón de un problema. Se trata de desmenuzar con cuidado un problema o situación complicada en sus partes más pequeñas, para entender cómo estas partes se conectan y ayudan a formar el cuadro completo. Este proceso, sin duda, necesita que pensemos de forma crítica y aguda, que tengamos una forma ordenada de investigar y, muchas veces, ser un poco humildes para dudar de nuestras primeras ideas. El objetivo final de esta etapa de diagnóstico es tener una idea clara, completa, exacta y bien apoyada del problema que se está investigando. Es justamente esta claridad, que cuesta conseguir, la que luego da el poder a los investigadores para pensar en estrategias que funcionen, crear ayudas que sirvan o diseñar hipótesis fuertes para investigar más a fondo o para actuar. Sin este entendimiento fuerte de base que da el diagnóstico, los trabajos de investigación que vengan después corren el riesgo de no tener un foco claro, de no usar bien los recursos y, al final, de no servir para lograr lo que se quería. La investigación diagnóstica, muy parecida al trabajo ordenado de un detective astuto que resuelve un caso difícil, sigue un camino organizado y lógico. El primerísimo paso, y se podría decir que el más importante de este camino, es la identificación y clarificación del problema.
Esta primera etapa se trata de definir el problema de la forma más clara y exacta posible. ¿Cuáles son exactamente los síntomas, las señales o las muestras del problema que tenemos entre manos? ¿A quién, específicamente, le afecta este problema y de qué maneras? ¿Cuándo y dónde suele aparecer el problema y hay alguna forma en que se repite que podamos notar? Este paso necesita un esfuerzo de todos para pasar de una preocupación general y no muy clara a un problema bien definido y que se pueda investigar. Por ejemplo, una preocupación grande como la mala calidad del agua en la ciudad podría, con este proceso, volverse una pregunta de diagnóstico más específica, como medir cuántos contaminantes de ciertas industrias hay en el río principal de la ciudad, más abajo, de donde están unas fábricas que ya conocemos, especialmente en la época seca cuando hay menos agua en el río. Esta exactitud es clave. Una vez que el problema ya está bien explicado y se sabe hasta dónde llega, el siguiente paso lógico es la recopilación de información y análisis preliminar. En esta etapa, se recogen de forma ordenada datos importantes de muchas fuentes diferentes. Estas fuentes podrían ser revisar bien lo que ya se ha escrito en libros y estudios anteriores, hacer encuestas o preguntar la opinión de la gente, hacer entrevistas profundas a personas clave o a los afectados, observar directamente cómo pasa el problema en su lugar natural, o analizar papeles antiguos y datos que ya existen. El objetivo principal aquí es juntar mucha información diferente que pueda ayudar a entender las distintas caras del problema. Toda esta primera información se analiza un poco para ver si aparecen patrones, cosas importantes que se repiten, posibles conexiones y puntos clave que preocupan y que necesitan investigarse más. Es como un detective que con mucho cuidado recoge las primeras declaraciones de los testigos, junta pruebas físicas de donde pasó el crimen y trata de armar las primeras pistas para empezar a entender la situación. Con bastante información importante ya recogida y analizada un poco, los investigadores pasan a la etapa importantísima de formulación de hipótesis sobre las causas. Basándose en lo que entendieron de los datos y del primer análisis, empiezan a desarrollar ideas o posibles explicaciones, o sea, hipótesis, para el problema que vieron. ¿Por qué está pasando esto en particular? ¿Cuáles son las cosas de fondo o las razones más probables que lo están causando? Es importante decir que estas hipótesis no son solo ideas locas o cosas que se imaginan sin base. Más bien, son propuestas pensadas con cuidado, bien basadas en los datos que se han recogido hasta ahora y con la ayuda de las teorías y el conocimiento que ya existe en ese campo. Por ejemplo, si una empresa de tecnología está viendo que muchos empleados se van, las hipótesis para diagnosticar esto podrían incluir cosas como que los sueldos no son buenos comparados con otros sitios, que parece que los jefes no manejan bien las cosas, que falta tener claro cómo se puede avanzar en la carrera, o que el ambiente de trabajo es muy estresante. Cada hipótesis que se piensa ofrece una posible explicación del problema que se puede probar. El último paso clave en el proceso de investigación diagnóstica, y muchas veces el que más trabajo lleva, es la prueba de hipótesis y refinamiento de la comprensión. Aquí es donde el trabajo de detective muy cuidadoso de verdad entra en juego. Los investigadores diseñan estudios especiales, experimentos u otras investigaciones más enfocadas para probar de forma ordenada si sus hipótesis son ciertas. Recogen más datos, más específicos, que están pensados justamente para confirmar o para negar sus primeras ideas sobre las causas del problema. Si las pruebas que se recogen apoyan una hipótesis en particular, eso hace más fuerte el diagnóstico que se está formando y da más confianza en esa explicación. Pero si una hipótesis no se confirma con las nuevas pruebas, los investigadores tienen que cambiar sus primeras hipótesis, dejar a un lado las explicaciones que no tienen apoyo o buscar otras posibles causas completamente nuevas. Este proceso de ir y venir, de proponer explicaciones, probarlas con cuidado y pensar bien para mejorar, sigue hasta que se logra una explicación fuerte, que tenga sentido y que esté bien apoyada para el problema. Y eso, al final, lleva a un diagnóstico exacto y que sirva para hacer algo. Empezar y terminar un proceso de diagnóstico completo en la investigación trae consigo muchas cosas buenas y beneficios que se pueden ver. Quizás el beneficio más claro y que más convence es que un buen diagnóstico siempre lleva a mejores resultados de investigación que impactan más. Cuando uno entiende de verdad y a fondo cuál es la naturaleza real y las causas de raíz de un problema,
está mucho mejor preparado para diseñar ayudas que vayan directo al grano y, por lo tanto, que sean mucho más efectivas. Además, los recursos muy valiosos, como el tiempo, el dinero que se invierte y el esfuerzo de las personas, se usan de forma mucho más eficiente. Esto es porque estos recursos se dirigen de forma inteligente a atacar las causas de raíz del problema, en vez de gastarlos en curar solo lo que se ve por encima o en seguir caminos de investigación que no llevan a nada bueno. Imaginen, por ejemplo, lo inútil que es tratar de arreglar una tubería que gotea todo el tiempo trapeando el piso mojado, en vez de buscar con cuidado y reparar dónde está la fuga de verdad. Un diagnóstico exacto, en resumen, encuentra y arregla esa fuga escondida. Pensemos en un ejemplo práctico del campo de la investigación en agricultura. Si los agricultores de una zona en particular siempre tienen cosechas muy pobres, un enfoque superficial o que no diagnostica podría decir apuradamente una solución general, como simplemente poner más fertilizante en todos los terrenos. Sin embargo, un estudio de diagnóstico bien hecho y ordenado investigaría mucho más a fondo. Podría investigar con mucho cuidado cómo es el suelo, analizar cómo llueve, hacer pruebas para ver si faltan nutrientes, o buscar si hay plagas y enfermedades comunes. Una investigación así podría descubrir que el problema principal es en realidad que el suelo no drena bien el agua en ciertas partes, que falta un nutriente chiquito pero importante como el boro, o que hay una plaga de un tipo de insecto en particular que ataca los cultivos. Por lo tanto, arreglar estos problemas que se diagnosticaron específicamente, quizás poniendo sistemas para que el agua drene mejor, usando suplementos de ese nutriente específico, o empezando a manejar las plagas de forma más inteligente. Sin duda, dará resultados mucho mejores y más duraderos en las cosechas que solo aumentar el fertilizante en general, sin un plan. Esto muestra el gran poder que tiene lograr un entendimiento exacto y basado en pruebas a través del diagnóstico. Pero es muy importante reconocer que el proceso de diagnóstico en la investigación también tiene sus propios desafíos comunes y posibles problemas. Uno de los problemas más comunes es el riesgo que siempre existe del sesgo del investigador. Todas las personas, y los investigadores también, tenemos ideas que ya traemos, cosas que suponemos y formas de ver las cosas. Estas pueden, sin que nos demos cuenta, y a veces a propósito, influir en cómo se define un problema al principio, qué información se busca o se le da más importancia, y cómo se entiende esa información al final. Otro desafío grande es encontrarse con información que no es suficiente o que es de mala calidad. Si la información que se junta para hacer el diagnóstico está incompleta, no es exacta, es vieja o no representa bien la realidad, entonces el diagnóstico que salga de ahí casi seguro va a estar mal y llevará a conclusiones equivocadas y a acciones que no sirven. Además, muchos problemas de la vida real son por naturaleza complejos, tienen muchas causas conectadas entre sí y que muchas veces dependen unas de otras, lo que hace muy difícil saber cuáles son las causas principales o entender cómo funciona todo el sistema. Estas capas de complejidad pueden hacer que la etapa de diagnóstico lleve mucho tiempo, sea muy exigente para la mente y necesite muchos recursos. Para superar bien estos desafíos que son parte del proceso, se necesita un compromiso fuerte de hacer las cosas con mucho cuidado y siguiendo los pasos, de ser muy consciente de uno mismo y muchas veces de trabajar en equipo. Para luchar activamente contra el sesgo del investigador, los equipos de investigación pueden ayudarse incluyendo diferentes puntos de vista, buscando activamente que otros colegas revisen y critiquen el trabajo en diferentes momentos, y haciendo un esfuerzo consciente y continuo de cuestionar sus propias ideas y las cosas que quizás no están viendo. Para asegurar que los datos sean de buena calidad, hay que usar con mucho cuidado métodos para recoger datos que sean confiables y que ya se haya probado que sirven, poner mucha atención a cómo se escogen las muestras y revisar bien los datos. Cuando nos enfrentamos a problemas muy complejos, estrategias como dividir el problema grande en partes más pequeñas y manejables, usar formas de pensar que vean todo el sistema para entender cómo se conectan las cosas, y usar técnicas de análisis avanzadas pueden ser de gran ayuda. Al final, la clave más importante e inquebrantable para manejar estos desafíos es un compromiso profundo y sin descanso con la exactitud. Una búsqueda persistente y con esfuerzo de la verdadera naturaleza del problema, incluso cuando el camino es difícil y las respuestas no aparecen fácil, es absolutamente lo más importante.
Esta dedicación firme, para lograr un diagnóstico exacto, es lo que en el fondo diferencia la investigación que de verdad impacta, de los trabajos que solo rascan la superficie de la comprensión.